Bueno, acá el micrófono tiene el objeto de que se escuche bien en la grabación, por ahí, más que nada. Bueno, mucho de lo que tenía pensado al principio lo explicó Néstor. Yo, como anfitrión de este espacio, en principio trataré de ser lo más breve posible. Estoy muy orgulloso de compartir el panel con la compañera y el compañero que de distintos espacios están marcando el camino para la lucha que tenemos que darle al macrismo desde los distintos espacios que cada uno ocupa, del espacio que cada uno ocupa. Así que para mí, digamos, les agradezco que estén acá, y les agradezco a todos ustedes también, este domingo lluvioso, que estemos debatiendo estos temas. Sin duda es porque nos preocupa y mucho el destino de nuestra patria, así que por eso lo primero que quería decir es que es este agradecimiento a los compañeros. Bueno, en principio, ¿cómo ideamos un poco la idea del panel, ¿no? Decimos siempre que la Feria del Libro es como una excusa para nosotros, ya venimos haciendo varias veces esta actividad. Pero es una excusa para abrir el debate y para de alguna manera contener en ese debate a las distintas expresiones del campo nacional, que sabemos que tenemos algunas diferencias, discusiones por darnos, aspectos en los que nodalmente estamos de acuerdo y algunos otros en los que generamos debate. Así que para nosotros siempre intentamos que estos paneles expresen esa diversidad, porque esa diversidad, además, en la medida en que se sienta parte de un conjunto, es lo que nos da la potencia, lo que nos da la fuerza como campo nacional y popular. Entonces, en principio, para pensar el posmacrismo, porque es un debate que nos sucede, ¿qué viene? ¿Qué nos deja? ¿Cuál es la herencia que efectivamente nos va a dejar el macrismo a nosotros? En definitiva, ¿qué tareas tenemos que hacer? Y bueno, creo que eso por ahí invita a pensar primero qué representa para nosotros el macrismo, digamos, qué lectura hacemos del macrismo, que a veces nosotros directamente lo comparamos con un ejército de ocupación, porque prácticamente los intereses que en definitiva defiende el macrismo, que al principio pareció ser una especie de Bonaparte, por decirlo de alguna manera, de los distintos sectores dominantes, ¿no es cierto? Es decir, repartiendo distintos espacios del Estado a sectores agroexportadores, a las energéticas, al capital financiero. Me parece que a medida que empezó a andar y a medida que vemos los resultados de este programa, porque creo que en definitiva están llevando adelante un programa, se empieza a dar cierta hegemonía del capital financiero. Entonces, en principio creo que hay una identidad por ver, por dilucidar, siendo que no es que los otros sectores están siendo perjudicados directamente, pero digamos, el horizonte del norte me parece que el plan económico y político de Macri tiene que ver con la defensa de esos sectores, independientemente que no podemos dejar de pensar que las empresas energéticas, los sectores agroexportadores y también los que llamamos los grupos económicos de otra época, digamos, queda medio anacrónico ponerlo en esos términos, pero o los capitales de la industria, que se dijo en su momento, digamos, es expresión del empresariado nacional. Uno creía que iban a tener otro trato dentro de este gobierno. Así que, en realidad, para nosotros ese macrismo, digamos que la expresión de las fuerzas civiles que impulsaron el golpe del 76, y que en gran medida quiebra esa hegemonía, por decirlo así, del consenso que había en cuanto a la necesidad del desarrollo industrial para el desarrollo nacional. Y eso es lo que en gran medida hoy viene a reimplantar el macrismo, ¿no es cierto? Es decir, a pensar que nuestro futuro es ser el supermercado del mundo, es pensar que la forma y el lugar que tiene la Argentina es la India, digamos, como ejemplos bien claros, en realidad lo que viene es a reforzar el espacio de semicolonia, que lo que es
mundo tal cual hoy lo estamos viendo es el espacio que quiere reforzar el macrismo para nuestro país en cuanto a destino, ¿no es cierto? Entonces parece incluso que en ese andar parece como que trastabilla también, ¿no? Parece como que está golpeado, que está medio trastabillando, que hay que soplarlo y se cae. Yo me gustaría discutir un poco con esa postura. Me parece que todavía tiene fuerza, tiene fuerza su proyecto, tiene sectores que todavía lo apoyan fuertemente. Creo que su proyecto, en definitiva, de endeudamiento y fuga, y sobre todo para garantizar la fuga, está firme, y obviamente ese proyecto no cierra como lógica de un proyecto de mediano y largo plazo, es casi un proyecto como de saqueo, es un proyecto que necesariamente tiene estos corcoveos, porque así está pensado como un proyecto de corto plazo. Y bueno, y obviamente en ese andar, en ese caminar, vemos lo que es el proceso de deterioro del salario real, la distribución regresiva del ingreso, digamos, todos los logros que va obteniendo el macrismo y que nos va dejando como esta herencia que estamos hablando, ¿no es cierto? La precarización laboral, en general, que a veces no se expresan los niveles de desocupación cuando se plantea, pero que se ve un proceso de precariedad laboral importante, y bueno, obviamente todo atado a un proceso de dolarización de las tarifas y de creciente inflación. Por un lado hay inflación, y el deterioro del salario real se da con este contexto bastante particular que hace pensar que efectivamente es difícil pensar y compararlo con el 2001, que a veces en esa imagen se hace ese paralelismo. Entonces, yo insisto, hay teorías que piensan que se van a ir antes de cumplir el plazo. Yo todavía tengo mis dudas respecto a eso. Evidentemente hay un sector importante que los apoyaba, que ha puesto en discusión que el macrismo sea su salida, pero de ahí a pensar de que va a ser un sector, que va a ser ese mismo sector definitorio en cuanto a lo que va a terminar con una salida anticipada del gobierno, tengo mis dudas. Tengo mis serias dudas, más creo que no va a suceder, por lo menos como están planteadas y están mostradas hoy las cartas, digamos, ¿no? Y bueno, incluso esa supuesta salida anticipada puede llegar a representar una radicalización del proceso, digamos, en términos de distribución regresiva de ingresos, mayor dependencia. No tiene que darse en forma de dolarización, que mucho hoy se está discutiendo. No creo que sea esa la forma, por lo menos lo que he escuchado, que saben, que analizan la economía, piensan que es una salida improbable. Por ahí este video está sale unos meses y termina siendo termina yendo en contra mío, termino saliendo en todos los programas de archivo, digamos. Pero bueno, yo creo que efectivamente todavía tiene carretel este gobierno. Y por otra parte, digamos, lo que me invita a pensar y lo que tengo que pensar es que muchas de las razones por las cuales este gobierno está, para mí tienen que ver con errores y deficiencias del campo nacional y popular. Y esos errores y deficiencias, me gusta que sean, que mientras vamos construyendo esa alternativa hacia el 2019, que por otra parte tampoco tengo en claro que no estén dispuestos a hacer cualquier cosa para que el 2019 no sea el final del macrismo, ¿eh? Eso también quiero plantearlo de alguna manera. Pero se basa en una consigna que es muy interesante, por ahí es linda como consigna porque tiene su anclaje histórico, ¿no es cierto?, que lo vamos a volver. Y yo creo que un poco esto, como hay una nueva realidad, un poco planteada de lo que estuve planteando recién, el vamos a volver, me parece que lo tenemos que mantengamos como consigna, pero acá como estamos charlando un poco más, intentamos ser un poco más profundo en el análisis,
creo que tenemos que pensar más en un vamos a crear hacia adelante, digamos, porque el volver implica, como por ahí para mí, ¿no? Pensar que algunas de las condiciones que se dieron en el pasado se pueden repetir hacia adelante, y por lo tanto invita a estar en un lugar que por ahí hay que esperar que evidentemente determinadas condiciones se generen y indefectiblemente se repita la historia de una determinada manera. Ese vamos a volver primero tiene un primer enemigo, que toda la herencia esta que está y de la que estamos hablando, que genera el macrismo, ¿sí? Pero por otro lado tiene otro enemigo, que son las expectativas que ha generado en gran medida el kirchnerismo en sus años de gobierno, ¿no es cierto? O sea, yo no creo que al otro día que el macrismo, y ya metiéndome con lo que hipotéticamente sería un día después de la salida de este gobierno, se puedan recrear y regenerar rápidamente las condiciones sobre las que se venía mal o bien avanzando, independientemente que todos saben que este espacio tiene y tuvo un apoyo con críticas hacia lo que es el gobierno de Cristina, que parece que Cristina es de Néstor Kirchner, pero apoyo al fin, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un principal eje que me parece que son las expectativas sobre las que va a haber que trabajar y reconstruir, porque evidentemente creo que queda una herencia realmente pensada, que invita a repensar y que invita incluso, creo yo, a pensar en un programa más osado en términos de afectación de intereses, ¿sí? Rápidamente quiero resumir que para mí, es decir, como lo pensamos el kirchnerismo, sí que se puede hacer rápidamente, pero trato de ubicarme. Aprovechó condiciones internacionales que le fueron beneficiosas, ¿sí? Contexto propicio en términos internacionales, creo yo, en la región sobre todo, ¿no es cierto? Tuvo un buen precio del principal commodity, es decir, pudo de ahí financiarse mucho de las transformaciones que llevó adelante, y un tipo de cambio alto de lo que representaba en ese momento la economía argentina. Claro que lo aprovechó, hubo acción política para que eso sea capitalizado en forma de distribución del ingreso de una manera más progresiva, de crecimiento del salario real, desde luego. Yo creo que, digamos, ahí hay una acción política, pero intento analizar también qué condiciones. Supongo que la acción política por ahí puede tener el mismo interés, pero también tengo que pensar qué condiciones tiene esa acción política que la rodean y que puedan llegar a condicionarla también en cierta medida, ¿no? Creo que muchas de estas cosas no las vamos a encontrar tan fácilmente a la vuelta de este proceso. Y bueno, y además sí, creo que construyó victorias políticas, supo construirlas el kirchnerismo en base a algunos logros y algunas alianzas que en el camino muchas fueron decantando. Por ejemplo, imagino que la primera etapa, cierta alianza con los sectores empresarios, que permitió que el despegue del kirchnerismo en esa primera etapa permita, como decimos nosotros, el win-win, ¿no es cierto? Ganancia de todos los sectores que estaban ahí en juego, y que a medida que caminaba, obviamente empezó a intentar, muchas de esas alianzas se quebraron, que hoy pensando que los vamos a tener del otro lado, digamos, cualquier momento de recuperar ese espacio lo vamos a tener tocando el timbre y reclamando eso que en ese momento, al principio, en un momento de debilidad política, incluso como que apoyaron, porque bueno, era tal la situación de crisis que en gran medida hubo una mejora para los distintos sectores y también para los sectores populares, lo que hoy llamamos la economía popular, obviamente para los trabajadores, las clases medias. Digo que desde el punto de vista de la acción política me parece que va a ser necesario reconstruir, sobre todo con estos segundos sectores que mencioné, algunas alianzas que me parece que se van dando de alguna manera, pero que me parece que son la garantía también de que la vuelta, en términos de vamos a volver, tenga el efecto que nosotros queremos, que realmente signifique un avance y una transformación.
Obviamente no quiero ponerme a repasar los logros de kirchnerismo, todos lo sabemos, nosotros los analizamos como positivos, y también nos lleva a pensar de repente qué es lo que nos pasó, que ese proceso, con toda la carga positiva que le podemos dar, con todas las discusiones que se generaron, cómo fundamentalmente el kirchnerismo cuestionó a ese viejo régimen y a veces no le pudo dar algunas soluciones o respuestas del campo nacional a mucho de lo que cuestionó. Digamos, fue muy efectivo en el cuestionamiento de muchas cosas y le pudo dar respuesta y avanzó en determinados espacios, y en muchos otros no pudo, no supo, no tuvo tiempo, en fin. Por eso creo que también la reconstitución de la contrarrevolución fue tan rápida también, ¿no es cierto? Porque, digamos, había latente algo que estaba presente desde lo cultural en muchos de sus aspectos. Y entonces, yo lo que creo es que muchos de esos logros de los que hablábamos invitan a pensar que vamos a partir de una instancia de retroceso muy importante, más allá de la que imaginamos. Por eso, digamos, el volver siempre uno supone que vuelve a un lugar que es como un espacio cómodo, que está en la memoria, que es fácil. Yo creo que vamos a tener que crear situaciones sobre situaciones nuevas, vamos a tener que recrear y crear y hacer política y construir fortaleza política, porque más allá, digo yo, de la herramienta electoral que nos tenemos que dar, nadie va a ser inocente en que acá hay un espacio, una instancia electoral por delante. Más allá de eso, tenemos que construir una fortaleza política con estos sectores plebeyos que decimos nosotros, que son la garantía de que la fortaleza de ese proceso tenga el norte y el horizonte que nosotros queremos plantear. Entonces, como resumen de esa herencia de empobrecimiento, de una brutal deuda externa que nos está quedando, ¿sí?, con un proceso de restricción externa, incluso no hay salida posible con una devaluación ni algo tan fácil, bueno, fácil entre comillas, ¿no?, con un proceso importante de desindustrialización, con estos niveles de desempleo y de pauperización y de deterioro de las condiciones de empleo también, y con un proceso con inflación y bajo consumo, digamos, ¿no? Son todas cuestiones bastante características de este proceso. Creo que una de las cosas a pensar es que el nuevo gobierno, o lo que nos tenemos que plantear políticamente, tiene que ser pensar una instancia de emergencia en varios aspectos. Lo vemos en la vida diaria, lo vemos en la salud, lo vemos en la educación, ¿sí? Vemos emergencia hasta habitacional, diría yo, desde el punto de vista de las necesidades básicas, la alimentación, ni que hablar. Bueno, lo que está sucediendo con los jubilados, ¿no? Y lo que vemos respecto al empleo, la industria. Bueno, en fin, me parece que son como el gobierno próximo va a tener que pensar todo esto en términos de emergencia, en términos de una acción rápida que pueda aliviar el padecimiento que están teniendo muchos compatriotas hoy en día. Y por otra parte, pensar, de acuerdo también a la experiencia que he tenido, me pregunto yo, me parece que es una de las preguntas que tengo, la deuda externa esta que se está generando, ¿quién la va a pagar? ¿La vamos a terminar pagando nosotros? Esta es una pregunta que se tiene que hacer en el campo nacional y popular, digamos, ¿cómo vamos a resolver el tema de la deuda externa? Porque es una deuda, digamos, que se utilizó para la fuga de nuestro empobrecimiento. ¿Quién va a terminar pagando esa deuda? Vamos a tener que pensar, por lo menos, en una instancia de revisión de esa deuda, por lo menos, como mínimo. Sin la posibilidad de financiamiento externo, que por otra parte, digo, fue una realidad con la que convivió el kirchnerismo también, pero va a tener que ser, insisto, más osado a veces contra algunos espacios de generación de renta extraordinaria,
Porque me parece que esa es la única manera que se me ocurre también para financiar ese proyecto de recuperación y de emergencia, ¿no es cierto? Nosotros pensamos por ahí, en las discusiones, el control de comercio exterior es un espacio estratégico importante, que pensar esos lugares estratégicos, esos recursos estratégicos de los que nos tenemos que valer. Y obvio, ¿cuál es el rol o cómo vamos a dejar la situación de las tarifas públicas, ¿no? De los servicios públicos, las empresas privadas de servicios públicos? ¿Cómo lo vamos a resolver? Parece otro enigma para pensar hacia adelante, viendo los efectos que está teniendo sobre el empobrecimiento. Digo, todos estos tópicos de lo que estamos hablando, puedo seguir con el sistema judicial, ¿no? Y la Corte Suprema que nos van a dejar. Digo, toda esta herencia que vamos a recibir, me parece que va a tener que expresar la acción preponderante del Estado como actor, por supuesto un Estado conducido por sectores del campo nacional y popular, pero que tengan que ver con una directa intervención, digamos, un Estado interventor que regule muchos de estos aspectos, pero que intervenga, y hasta diría yo, que tenga el rol de empresario de muchos aspectos de estos que estamos hablando, porque es el Estado quien puede actuar rápidamente y sin medir bajo la lupa del lucro en su acción económica. Entonces, parte de lo que quiero decir tenía que ver un poco con esto, es decir, pensar, invitarnos a pensar. Son muchas de las discusiones que tenemos acá, nos encontramos muchas veces a discutir con compañeros, los días de semana, los sábados, a veces nos vemos en la calle y nos genera eso, en la casa, en los barrios, nos juntamos a comer en donde fuera, donde uno milita, donde uno trabaja, también existen esas discusiones. Y esto es un poco lo que queríamos traer acá como espacio de pensar desde el campo nacional y popular. Primero, una tarea que no es menor, cómo nos sacamos de encima a este gobierno, ¿no es cierto? Siendo una alianza electoral lo más amplia posible en términos de ser efectivos a la hora de sacarlos del control del Estado. Pero por otra parte también pensar que necesitamos un plan osado desde el punto de vista estratégico, me parece, como para lograr, a veces logros que nos pensamos como más limitados, pero por la situación de urgencia que estamos viviendo, por el contexto internacional que es absolutamente otro, digámoslo, también en la región es absolutamente otro ese contexto. Bueno, entonces creo que deberíamos pensar cómo construimos esa fuerza política, qué plan y qué proyecto le damos, y cómo empezamos a discutir muchas de las cosas que son necesarias discutir para proponer, de alguna manera, una salida que efectivamente no tenga el color de un ajuste o de dibujar un ajuste o de profundización de esto que estamos viviendo, porque eso también es posible dentro de las posibilidades que estamos viviendo. El deterioro del macrismo puede llevarlo a un